Como ustedes pudieron ver, mis hermanos, el sermón se titula Bajo el control de Dios. Está basado en Deuteronomio capítulo 2, versos del 1 al 7. Para 1630, Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, un famoso escritor español, presentó una comedia titulada No hay mal que por bien no venga, la cual llegaría a ser muy famosa en su tiempo. A este tiempo se le llamó el Siglo de Oro. Y no hizo otra cosa esta obra más que aumentar la popularidad de un dicho que ya se usaba mucho. ¿Cuántos han escuchado ese dicho? No hay mal que por bien no venga. Este refrán transmite una visión optimista de la realidad, pues indica que de una contrariedad se puede extraer algo bueno, que una contrariedad puede tener resultados favorables. Y esta frase la utiliza todo mundo. El optimismo con el que se usa este refrán busca juzgar las cosas en su aspecto más favorable. Todo esto conforme a las cosas de este mundo. Entonces, a las personas optimistas les encanta usar esta frase en la cual están encontrando un consuelo ante una situación difícil que les está brindando en su interior una esperanza o una aparente esperanza de que de eso negativo que está pasando en ese momento va a salir algo bueno. Pero nosotros como pueblo de Dios, ¿cómo podemos ver un refrán como este? ¿Cómo podemos ver un principio como este optimista que el mundo quiere utilizar para encontrar un consuelo por una aparente o posible esperanza? Nosotros como iglesia de Dios, como pueblo, creemos que Dios tiene un plan. ¿Cuántos creen que Dios tiene un plan? Dios tiene un plan. Nosotros creemos que Dios tiene un plan a la luz de lo que ha prometido. Hay un plan para el pueblo a la luz de lo que Él ha prometido. Pero también creemos, no solo que tiene un plan, sino que Dios tiene un control total de cada detalle mientras ese plan se lleva a cabo. ¿Sí? Nosotros, yo como pastor tengo que confiar en que Dios tiene un control total de la iglesia. Aunque yo vea, hermanos, lo que vea. Yo digo, Señor, tú tienes el control de eso. Y como pastor he encontrado consuelo en esto. Cuando veo a la iglesia de Dios en su crecimiento. He encontrado un consuelo cuando digo, no, Señor, esto no es mío. Esto es tuyo. Tú tienes el control de la iglesia y reposo en eso. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, yo me esfuerzo, podemos ser diligentes, podemos ser responsables estudiando el texto, pero al final del día, yo no puedo confiar en mi diligencia, sino que tengo que confiar en el poder de la palabra de Dios en la vida de la iglesia. Yo tengo que reposar confiando de que Dios está hablando a su pueblo y que el Espíritu de Dios está obrando en la iglesia. Porque si yo no confío en eso, yo empiezo a sesgar los sermones. Y empiezo a meter en los sermones aspectos que yo creo con carácter subjetivo y no estoy sujetándome a lo que la palabra de Dios quiere comunicar. Así que nosotros debemos reflejar, los predicadores, esa confianza que tenemos en la palabra de Dios, que es la que tiene el poder para cambiar a los hombres. Ahora, vimos en el sermón anterior que una cosa es creer y otra realmente confiar en eso que decimos creer. Y ese principio aplica hoy también, igual que el domingo anterior. Nosotros decimos muchas veces, Dios tiene el control. ¿Lo decimos o no? Lo decimos. Dios tiene el control de
todas las cosas, de cada detalle de mi vida, Dios tiene el control. Pero en ocasiones actuamos reflejando que no confiamos en esa verdad. Dios realmente tiene el control de cada una de las circunstancias de mi vida, por más desastrosa, descabellada e irracional que parezca. Dios tiene el control. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que usted y yo ser honestos, ya que en circunstancias difíciles o desfavorables, muchas veces, en vez de actuar acorde a esto que decimos creer, tendemos a reclamarle a Dios, inclusive mostramos desacuerdo, como si nosotros fuéramos más sabios que Dios. Y eso tiene un nombre, ¿cómo se llama? Orgullo. El orgullo hace que el hombre se crea más sabio que Dios. El orgullo hace en la circunstancia difícil que el hombre le reclame a Dios. Vean, hermanos, el orgullo hace que el hombre diga, que salga de su boca y diga: Dios me abandonó. El orgullo hace que de la boca del hombre salga: Dios no tiene el control de esto. De nuestra boca, el orgullo puede hacer que salga un cuestionamiento hacia lo que Dios está permitiendo que pase. Y como dijo aquel pastor, si pudiésemos quitarle el guión a Dios de toda nuestra vida, lo haríamos para hacerle unas correcciones, como si Dios se hubiera equivocado. Eso se llama orgullo. Como su pueblo, nosotros debemos aprender a confiar en Él, a reposar en su buena voluntad. Él, hermanos, tiene el control de cada detalle. Y esto nos lleva a recordar un concepto que es la providencia de Dios. La providencia de Dios es la manifestación activa de la soberanía de Dios en todo. Hermanos, no hay molécula, átomo que esté fuera del control de Dios. Por más descabellada que sea nuestra situación, por más dolorosa que pueda ser, todo está bajo el control de Dios. Eso nos enseña la providencia. Así que no existen providencias buenas o providencias malas, providencias felices o difíciles. Simplemente está la providencia de Dios, que tiene control de todas las cosas. Y quiero que usted medite en su vida, que haga una introspección, que vea su contexto en el que usted se encuentra. Dios está permitiendo todo lo que está pasando en su vida. Nada en su vida está fuera del control de Dios. Dios lo está permitiendo. Y quiero citar a Burke Parsons, que hace un comentario sobre esto. Y él dice: como cristianos sabemos que realmente no existe la suerte, o el azar, o el destino. Entendemos que providencia no es el sinónimo cristiano de coincidencia. Sabemos que todo sucede por una razón. Y a diferencia de los incrédulos que a menudo dicen lo mismo, en realidad conocemos al Dios que está en control de todas las cosas. Hermanos, coincidencia, olvídese. Dios tiene un control soberano de todo. Porque inclusive de la misma creación que dicen Colosenses, que en Cristo se sostienen todas las cosas hechas. Y que todo eso hecho se hizo por medio de Él. Y que sin Él nada de lo que se hizo hubiese sido hecho. Todo se sostiene en Cristo. Todo está sosteniéndose en su poder. Todo está bajo su dominio. Todo está bajo su control. El hecho de que Dios tenga control en todas las cosas es una muestra de su gracia, incluyendo aquellas circunstancias que son producto de nuestro pecado. Vamos a ver,
El pueblo había pecado de orgulloso. El orgullo los llevó a no arrepentirse, no tomar en cuenta a Dios, desentenderse de la guianza de Dios, andarle de larguito al perdón, al arrepentimiento, para al final ser avergonzados. El pueblo no quiso reconocer a Dios en sus caminos. Entonces Dios les dice: ok, ven la tierra, ahí está la tierra prometida, devuélvanse. Y me imagino al pueblo derrotado, yéndose, dejando la promesa, pero ahí está la promesa, devuélvanse. Y ahora tenemos un escenario deprimente, desalentador, donde después de haber estado a punto de entrar a la tierra prometida, Dios les dice: den vuelta, vamos para abajo otra vez. Ustedes necesitan otra cosa. Entonces, dice que este escenario es desalentador, es deprimente. Dios había hecho una promesa: entrar a aquella tierra donde fluye leche y miel. El pueblo debía obedecer y no lo hizo. Ahora, ¿qué va a pasar si Dios había prometido que iban a entrar? Se le cayó el plan a Dios. Se le salió de control su plan. En ninguna manera. Dios tenía un control total de lo que estaba sucediendo. El pueblo fue el que pecó. El pueblo fue el orgulloso. Por su mismo pecado los hizo devolverse, pero el hecho de que no entraran a la tierra prometida por su pecado no significaba que Dios no tenía el control de las cosas. Dios seguía teniendo el control. Entonces vamos a prestar un detalle de los versos anteriores del capítulo 1, 45 y 46. Dice: entonces volvieron, después de que fueron derrotados, ¿se acuerdan? Y lloraron delante del Señor, pero el Señor no escuchó su voz ni les hizo caso. Por eso ustedes permanecieron en Cades muchos días, los días que pasaron allí. El pueblo no quiso tomar en cuenta a Dios. Él se fue, no consultó a Dios. Escúcheme bien, vea esto. No consultó a Dios. Se fueron en orgullo. Tomaron decisiones por su cuenta. Aún Dios diciéndoles: no estoy con ustedes. Y entonces fueron derrotados. Como las abejas, ¿se acuerdan que los perseguían? Pero llegaron a Dios y lloraron. Pero ¿acaso dice en este texto que lloraron de arrepentimiento? No. Ellos lloraron porque les salió mal, porque fracasaron, no porque estaban arrepentidos. El pueblo lloraba por las consecuencias de su pecado, pero no por arrepentimiento. Hermanos, esto es exactamente igual a un hombre que en su trabajo está robando algo, nadie se da cuenta, pero un día se dieron cuenta del robo. Y entonces pierde su trabajo y está llorando porque perdió su trabajo. Y cualquiera podría decir: uy, está arrepentido. No, no está arrepentido. Él está llorando porque perdió su trabajo, por las consecuencias de su pecado, pero no por arrepentimiento. No porque ofendió a Dios con su pecado. Él no está llorando por eso. ¿Qué significa esto? Cuando el pueblo vino llorando y vino mal, el orgullo todavía está vivo ahí. El orgullo todavía está latiendo fuerte en el corazón del pueblo. El orgullo está latiendo fuerte en el corazón del pueblo. El hombre debe arrepentirse de este orgullo y reconocer a Dios en sus caminos. El orgullo tiene que quebrarse. Vemos una frase como que no hay mal que por bien no venga. Pero dice la Biblia que Dios se indigna contra el impío cada día. Y si el impío no se arrepiente, el Señor afilará su espada y está preparando su arco. Salmo 7, verso 11. No hay, a la luz de la eternidad, no hay manera de que un hombre sin Cristo alcance algo bueno. No hay forma de que un hombre sin Cristo sea optimista. Su fin es una desgracia. Por eso el hombre debe arrepentirse
para que el orgullo sea quitado. Tomar en cuenta a Dios en sus caminos y humillarse. Entonces tenemos a un pueblo que se devuelve llorando, que Dios les dice, ok, ven la tierra, díganle a Dios, vamos al desierto. El pueblo se va al desierto llorando, derrotado, pero con un orgullo latente en su corazón todavía. Vamos al verso 1 del capítulo 2. Voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Después nos volvimos y salimos hacia el desierto por el camino del Mar Rojo, como el Señor me había mandado. Y por muchos días dimos vueltas al monte Seir. Moisés, hermano, no está describiendo cada detalle de los movimientos en el desierto. Todas esas vueltas que dice este verso en el monte Seir incluyen los 38 años deambulando. Ahora, si Dios les había prometido la tierra, ¿por qué los hizo devolverse? ¿Por qué los mandó al desierto? Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Me dice amén cuando lo tiene. Verso 1. Todos los mandamientos que yo te ordeno hoy tendrán cuidado de ponerlos por obra, a fin de que vivan y se multipliquen y entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído en el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Cuando leí el verso 2 a mi esposa y llegué a la parte cuando dice para humillarte, mi esposa dice, pero eso fue lo que hizo en el sermón de la vez pasada. Él nos humilló, nos llevó a ser humildes. Y eso nos lleva a nuestro primer encabezado esta mañana. Bajo su control, Dios usa el desierto para tratar con el pecado de su pueblo. Aunque podemos experimentar muchos desiertos, como mencionó el hermano Uriel al inicio, podemos experimentar muchos desiertos bajo muchos contextos. En este caso, el pueblo estaba experimentando un desierto consecuencia de su pecado. El hecho de que el pueblo de Dios pecó o le desobedeció no significa que las cosas se le salieron a Dios de control. Él termina utilizando el pecado para su propósito. En este caso del orgullo, Dios busca llevarlos a la humillación. Yo siempre le digo a los hermanos, cuando escuchamos un sermón como el anterior en relación al orgullo, tenemos dos opciones: o ser dóciles, recibir la palabra, orar al Señor, salir de aquí y cambiar en su gracia, o dejar que la palabra no produzca en nosotros nada, y entonces podemos llegar a encontrarnos con el desierto. Muchas veces nuestro propio pecado, escúcheme bien, nos lleva a la humillación. El pueblo estaba siendo llevado al desierto por su pecado. ¿Para qué? Para ser humillados. ¿Para qué? Para hacerlos entender. Dios puede llevarnos a un estado de humillación para hacernos entender. Aquel que confía más en su puesto de trabajo y en sus capacidades, pudiese verse expuesto algún día a perder su trabajo o sus capacidades. Aquel que tiene sus bienes materiales como un ídolo, su carro, su casa, podría llegarlos a perder y encontrarse en el desierto. La contracara del orgullo es la humildad.
Dios estaba buscando forjar humildad en su pueblo. El humilde reconoce que depende de Dios. El humilde confía plenamente en Dios. El humilde consulta cada decisión a Dios antes de tomarla. El humilde no estará confiado en su capacidad, sino en el Dios que está con él. Ahora, recordemos que no estamos exentos del pecado del orgullo. Todos nosotros podemos pecar de orgullo. Pero a la luz de esto vimos que nuestro máximo ejemplo de humildad el día de hoy es nuestro Señor Jesucristo, y Dios está formando en nosotros su imagen. No lo busque, yo se lo leo y lo conocemos, este texto. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Pero no es para todo el mundo, es para los que aman a Dios. No es para todo el que cite el texto. Es para todo el que con su vida evidencie que ama a Dios. No es para el que se lo sabe de memoria. Es para el que con su vida demuestra que ama a Dios. Para él todo coopera para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El pueblo caminaba hacia la promesa, iba hacia ella, y se encontraba en un proceso donde Dios los estaba llevando a humillarse para hacerles entender, para que pudiesen obedecer. Mientras nosotros caminamos a la promesa, Dios va forjando en nosotros el carácter de Cristo. Dios va perfeccionando su obra en nosotros. Dios llevó a su pueblo al desierto para enseñarle, para hacerle entender que Él es el sustento de sus vidas. El pueblo tenía la tendencia de confiar en sus propias capacidades. Pero vemos en una batalla espiritual, hermanos, a mí se me pone la carne de gallina, como decimos nosotros, se me para el pelo cuando yo me imagino en el momento en el que Jesús, Mateo capítulo 4, es tentado. La batalla espiritual tan intensa que pudo haberse llevado a cabo allí. Vimos que el orgullo fue el pecado que llevó al diablo a ser diablo. Vimos que el orgullo fue el pecado del huerto del Edén. Desentenderse de la dirección de Dios y actuar bajo otra dirección. No seguir las palabras de Dios y confiar en ellas, sino confiar en cosas que no están o que no son la palabra de Dios. Satanás se acerca a Jesús y busca, Él quiere encontrar lo que encontró en el huerto con Adán. Todo lo que Jesús hacía, lo hacía por dirección del Padre. Cada cosa. En ese momento, Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Y otro hubiera dicho, uy, qué buena idea. El haber decidido de esa forma no iba alineado a lo que Jesús estaba haciendo con cada cosa que él hacía, seguir la instrucción del Padre. Satanás le dice, haz esto. Tocó a ver si había orgullo allí. Y Jesús le cita este verso de Deuteronomio. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Inmediatamente, en esta guerra espiritual, Jesús nos muestra cómo Él reposa en el hecho de que Dios es su Padre sustentador y que Él sigue solo las palabras de su Padre. Dios los alimenta con el maná a este pueblo mientras está en el desierto. Como parte de esa humillación,
haciéndoles ver que el sustento inclusive puede llegar por métodos extraordinarios donde ni siquiera ellos tienen la capacidad de pensar. Cuando estamos en la humillación, siendo enseñados, Dios utiliza formas que nosotros ni siquiera esperamos para mostrarnos que nosotros no tenemos el control, lo tiene Él. Porque si es como nosotros pensamos, nuestro orgullo será fortalecido creyendo nosotros que siempre tenemos el control de las cosas. Hermanos, hay una frase que el pastor William utiliza y él dice: Dios llega por donde menos uno lo espera. Y yo creo que eso refleja que nosotros no tenemos el control, lo tiene el Señor. No nosotros, es Él. El que Dios enviara a su pueblo al desierto es un inmenso reflejo de su gracia. Dios pudo haberlos exterminado por desobedientes a todos, fulminarlos. Pero cuando se vio todo su pecado, Él mostró gracia. Y en vez de eliminarlo, lo llevó ¿a qué? A enseñarles. Ahí está la tierra prometida, pero ustedes se me devuelven al desierto. ¿Por qué? Porque necesitan aprender algo. Necesito humillarlos. Ustedes van a ser humillados. Muchas veces en nuestra vida estamos a punto de tomar algo bueno, buenos tiempos, y se viene alguna situación que puede llegar a convertirse en el desierto que Dios va a utilizar para formar mi corazón a la imagen de su Hijo. Y te va a humillar. Te va a aplastar. Para que digas y entiendas que Él es el que tiene el control. Para que te arrepientas. Para humillarte. Dios quería que ellos fueran bendecidos. Si ellos obedecían, eran bendecidos. El pecado del pueblo, Dios lo usó para enseñarles. Él no quería que su pueblo permaneciese con ese orgullo. Él quería que su pueblo confiara plenamente en Él. Ahora, mis hermanos, Él sigue formando a su pueblo hoy. Y su gracia sigue mostrándose cada vez que Él utiliza circunstancias para llevarnos a un desierto producto de nuestro pecado. Allí seguimos siendo enseñados por Él en humildad, cumpliendo su promesa y haciéndonos semejantes a su Hijo. En el desierto somos formados, pero allí no solo nuestro orgullo es procesado, también nuestra idolatría, nuestra envidia, celos, egoísmo, avaricia. Y aunque entendemos que el orgullo es el pecado de los pecados, todo eso es procesado en días de desierto. Dios utilizará diferentes circunstancias en nuestra vida, como el desierto, donde nos hará entender qué tan grave es nuestro pecado y cómo por ello hemos dejado de confiar y encontrar sustento en Él. Dios podrá utilizar inclusive hasta sus mismos hermanos. Aquí los que usted tiene a su lado, a la iglesia, a su familia, su trabajo, su salud. Dios puede utilizar cualquier circunstancia para humillarnos, para que bajemos. Verso 2 de Deuteronomio 2. Entonces el Señor me habló: ustedes han dado ya bastantes vueltas alrededor de este monte. Vuélvanse ahora hacia el norte y da orden al pueblo diciendo: ustedes van a pasar por el territorio de sus hermanos, los hijos de Esaú que habitan en Seir, y ellos les tendrán miedo. Así que tengan mucho cuidado, no los provoquen, porque no les daré nada de su tierra, ni siquiera la huella de un pie, porque a Esaú le he dado este monte Seir por posesión.
Les comprarán con dinero los alimentos para comer y también con dinero comprarán de ellos agua para beber. Pues el Señor tu Dios te ha bendecido en todo lo que has hecho. Él ha conocido tu peregrinar a través de este inmenso desierto. Por 40 años el Señor tu Dios ha estado contigo. Nada te ha faltado. Vean esto. El pueblo fue infiel. El pueblo dijo: no voy a tomar en cuenta a Dios en mis decisiones. No voy a tomarlo en cuenta. Esto es tremendo, hermanos. No voy a tomar en cuenta a Dios y voy a hacerlo por mi cuenta. Se sale el pecado de ellos. Dios los manda al desierto, pero a pesar de ellos ser infieles, Dios permaneció fiel. Nosotros podemos llegar producto de nuestro pecado al desierto para ser humillados, pero allí Dios permanecerá fiel. Nosotros no, pero Él sí. Nosotros podemos ser infieles con nuestro pecado, pero Él es fiel. Él pudo exterminarlos, pero su gracia los llevó al desierto para ser enseñados. Dios permanece fiel. Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Aún en el desierto, todo está bajo su control. Todo su plan, el cual estaba sujeto a la promesa hecha a Abraham, seguía controlado por él. La promesa era clara, hermanos. Le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Había una promesa establecida para el pueblo que nadie iba a poder cambiar. Esa promesa se tenía que cumplir. Estas promesas iban a permanecer. El pecado del pueblo no llevó a Dios a perder el control de esto que había prometido, sino que más bien utilizó el pecado del pueblo para formarlos. El pueblo aún no disfrutaba plenamente de la gracia en el espacio físico de la promesa, pero a pesar de ello ya tenía probaditas de esa gracia. ¿Cómo? Tenía el dinero para comprar a otro. Ya él no tenía la comida, no tenía la bebida, él no la tenía otro, pero tenía que ir y comprarle. El ir y comprarle, el tener ese dinero, era parte de la gracia de Dios que ya se estaba mostrando. Dios sigue manifestando su gracia para con su pueblo a pesar de ser cabezón y testarudo. Pero a pesar de ello, mis hermanos, nosotros debemos recordar que Dios es fiel. Porque Él dice ahí en el verso 7, pues el Señor tu Dios te ha bendecido en todo lo que has hecho. Podríamos perder nuestras posesiones si son un ídolo para nosotros, pero aún quedando en la calle como parte de la humillación en el desierto, el Señor permanecerá fiel a lo que ha prometido. Y los que nos conocen de cerca saben que hemos vivido esto mi esposa y yo en algún momento de nuestras vidas. Aún estando en el desierto, siendo humillados y enseñados por el Señor por producto de nuestro pecado, por poner nuestra mira en las cosas materiales de este mundo, confiando en nuestros trabajos, en nuestros recursos, podemos llegar a ser humillados en el desierto. Pero ahí en el desierto, Él permanece fiel. ¿Qué dice en Mateo 6? No lo busque y se lo leo. Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. De eso se preocupan los gentiles. Ustedes busquen el reino y su justicia, y todo esto será añadido. El Señor está con su pueblo. Podríamos decir, ok, terminó la sección, el verso 7, y aquí acabamos. Pero continuamos en Deuteronomio 8, porque esto no termina. En Deuteronomio 8 definiendo lo que pasó en ese desierto. Verso 4. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie en estos 40 años. Por tanto,
debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerlo. Nos lleva a nuestro tercer encabezado. Nuestra disciplina es parte del control que el Señor ejerce soberanamente. El propósito de la disciplina de Dios es que vivamos en obediencia. A la luz de sus promesas, podemos decir que la disciplina de Dios es una muestra de su gracia. Él llevó a su pueblo a condiciones de humillación, de necesidad, para hacerles ver su pecado de orgullo y cómo debían depender del Señor. Por nuestro pecado podemos llegar a desiertos y ser formados en ellos. Son muchos, mis hermanos, los pecados con los que estamos lidiando. Lo peligroso del orgullo es que el orgullo, como es engañoso, según vimos en el sermón anterior, le hace creer al hombre que está seguro en el lugar en el que está porque no hay tormenta y porque no hay desierto. ¿Qué dijo Dios cuando el pueblo pecó de orgulloso? Ustedes pensaron que era fácil subir y pelear, pensaron. El orgulloso está engañado, pensando que está seguro. Y que de ahí, pues, todo bien. No, yo estoy seguro, no estoy pasando ningún problema, ninguna situación que yo pueda, no me va a pasar, porque yo tengo control de todo lo mío. Escúcheme bien. Si en su corazón usted está pensando, yo estoy lejos de la disciplina, porque yo estoy haciendo muy bien las cosas, cuidado. Tenga, hermano, cuidado. No sea que sea humillado por pensar que usted tiene el control. Usted no tiene el control, lo tiene el Señor. Cuidado, usted se ve seducido a pecar con el orgullo. En este sentido, cuando usted piensa en disciplina, bueno, yo sí sé que en la iglesia tiene que disciplinar a aquel, o tiene que disciplinar a aquella familia. Cuidado, hermano, y es usted el que necesita la disciplina. Estamos lidiando con muchos pecados, muchos. Pero quiero que encontremos consuelo en el Evangelio a la luz de esta realidad. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Me dice amén cuando lo tiene. Amén. En este libro de Hebreos, el autor viene hablando primero de la necesidad que hay de que no caiga en pecado la audiencia y las consecuencias y las evidencias y las cosas que se dan por el pecado. Luego habla de los hombres de la fe, luego habla de aquellos que fueron perseguidos, que nadie conoció y los cuales el mundo no era digno. Después de todo esto, en el capítulo 12 dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Verso 3. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor,
ni te desanimes al ser reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, hermano, ninguna disciplina, verso 11, parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que sane. Quiero leer un comentario de John MacArthur respecto a esto. Él dice: por cuanto todos somos imperfectos y necesitamos la disciplina y adiestramiento, todos los hijos verdaderos de Dios son escarmentados en ciertas ocasiones de uno u otro modo. Las pruebas y los sufrimientos del cristiano vienen de Dios, quien los usa para educar y disciplinar a los creyentes con esas experiencias, y a su vez todo esto evidencia el amor de Dios por sus propios hijos. Cuando nosotros estamos en la disciplina, podemos decir que es un momento claro que muestra varias cosas. Uno, somos sus hijos. Dos, su gracia se está mostrando a nosotros. Tres, estamos siendo partícipes en la santidad. Cuatro, estamos creciendo a la imagen de su Hijo. 5, si somos disciplinados, podemos decir claramente que el Señor tiene un control total de nuestras vidas. Proverbios capítulo 3, verso 11, yo se lo leo y dice: Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Mis hermanos amados, el escenario del pueblo de Israel es claro. Están ahora en el desierto, siendo humillados, pasando necesidad y situaciones difíciles, porque el Señor quería enseñarles, porque Él tenía un plan. ¿Cuál era el plan? Preservar a su pueblo y que llegaran a la tierra prometida. Con nosotros Él tiene un plan. Hay una promesa eterna y en el camino nos está formando a la imagen de su Hijo. Así como el pueblo fue a ser humillado, hermanos, nosotros podemos llegar a ser humillados. Puede llegar a nuestra puerta la disciplina y tenemos que recibirla con gozo, porque el Señor está obrando en nosotros. No todo es color de rosa y no todo es culpa del diablo. El pueblo era orgulloso. ¿Estamos exentos del orgullo? No. ¿Quiere ser orgulloso? Sea orgulloso. Sepa que se va a topar con el desierto. Se le está predicando la palabra para que usted, por el poder del Espíritu, responda en obediencia. Pero si no responde en obediencia y usted es un hijo verdadero,
el Señor lo va a pasar, lo va a llamar, se va a quitar su faja y le va a azotar como a un hijo. Y cuando estemos en ese desierto y el orgullo se ha quebrado, ¿qué va a pasar? Nos vamos a humillar y nos vamos a arrepentir. Y vamos a decirle, Señor, perdóname. Porque aunque tú eres fiel, yo estoy propenso a ser infiel. El autor de Hebreos hace ver la gracia de Dios en Jesucristo, quien padeció toda hostilidad de los hombres contra él, para que nosotros no nos cansemos y no nos desanimemos. ¿Considera usted que la disciplina es severa? Cuando estamos nosotros en la disciplina, hay algo que también nos seduce: el sentimiento de sentirnos víctimas. Estoy sufriendo, yo soy la víctima, todo el mundo contra mí, hasta Dios contra mí. Hermanos, con todo el amor en Cristo Jesús, deje el drama, por favor. La única víctima que recibió lo que no merecía fue Cristo Jesús. Usted y yo solo gracia recibimos. Así que no seamos duros de corazón, humillémonos y que sea nuestro poderoso Dios quien quiebre nuestro orgullo por el poder de su Santo Espíritu. Hay un plan que culmina en Cristo, que culmina en las promesas eternas. Y hoy, así como Dios se mostraba en su gracia dándoles el recurso para comprar comida o bebida a ellos, su gracia sigue mostrándose a nosotros, no plenamente porque no estamos en la eternidad prometida, pero aún estamos disfrutando de su gracia, que es el recurso que Él nos da para obtener lo que necesitamos. Él está con nosotros, aún en la disciplina. Ahora, ¿qué pasa si nunca hay disciplina? Bueno, el autor de Hebreos lo dijo claramente, lo escribió. Si no hay disciplina, son hijos ilegítimos. No son hijos verdaderos. Pero el hijo verdadero recibe sus cuerazos y tendemos a ser humillados por él. ¿Cuántos dicen amén?